Hola, buenas tardes, soy Lisbeth Margarita Juárez Padrón, estudio en el Telebachillerato Comunitario San Isidro. Hoy les hablaré un poco de la Segunda Guerra Mundial, quienes participaron y algunas de sus armas que usaron. Después de la Primera Guerra Mundial, los alemanes arrastraron con las consecuencias catastróficas. De ahí partió la Segunda Guerra Mundial, que ha sido el conflicto más sangriento de la historia. Murieron cerca de 60.000 millones de personas. La Segunda Guerra Mundial empezó en el año 1939 y terminó en el año 1945. En ella se enfrentaron dos grandes bloques. El primer bloque, también llamado las potencias del eje, estaban compuestos por Alemania, Italia y Japón. Estos eran países totalitarios que querían extender su poder al resto del mundo. En el otro bloque estaban las fuerzas aliadas, formadas por países que defendían la democracia, como Gran Bretaña y Estados Unidos. Las causas que originaron la Segunda Guerra Mundial fueron muchas, y alguna de ellas es la situación en la que quedaron algunos países de Europa después de la Primera Guerra Mundial. En el Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, Alemania fue obligado a pagar una gran cantidad de dinero y perdió algunos de sus territorios. Esto ocasionó años después una gran crisis económica y social en el país, lo que provocó que en 1933 Adolfo Hitler llegara al poder después de una elección. Poco a poco y a través de las mentiras, hizo que Alemania dejara de ser un país democrático, convirtiéndolo en un país totalitario en donde Hitler era el único que mandaba, y así creó el nazismo. La ambición de Hitler no conoció límites, y junto con el dictador italiano Benito Mussolini intentaron asegurar el dominio político y económico del planeta. También las ideas imperialistas del emperador japonés Hirohito, que quería adueñarse del territorio que pertenecía a China, incrementando la gran tensión que había en el mundo, hasta que en el 1 de septiembre de 1939 alemanes invadieron a Polonia, atacando poco después a Dinamarca, Bélgica y otros países. Primera fase: la Guerra Relámpago, 1939 a 1941. La guerra empezó cuando los alemanes bombardearon Polonia en abril de 1940. Los alemanes habían atacado Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica y estaban en las puertas de Francia. Tanto franceses como ingleses dudaron si ir al ataque o esperar el curso de los acontecimientos. Los ingleses participaron en la batalla de Dunkerque, apoyando a los franceses contra la invasión nazi, pero en junio de 1940 los alemanes entraron en París, donde el mariscal Pétain firmó las condiciones de rendición. Los gobiernos de se le llamaron colaboracionistas. Pétain gobernaría el sur de Francia y los alemanes ocupaban todo el norte. En Francia la gente se reunía en secreto para captar los emisores del BBC y escuchar a Wire. La segunda fase: el equilibrio entre los dos bloques. Junio de 1941. En junio de 1941, el territorio del eje inició la operación Barbarroja entre el territorio ruso. Los nazis pensaron que con bienes de abastecimiento lograrían la caída del régimen comunista. Los procesos habían firmado un pacto de no agresión a los alemanes, por lo que los ataques los causaron y los pueblos en la ruta de Moscú. Muchos rusos murieron
y otros fueron apresados, torturados y perseguidos a las puertas de Moscú. La resistencia se hizo feroz, se cavaron trincheras y se usaron los jardines. En 1949 los alemanes regresaron fortalecidos para atacar Stalingrado. Una vez más, el invierno los alemanes quedaron a merced del clima y padecieron de la falta de abastecimiento. Poco a poco los rusos obtuvieron la ventaja hasta que en 1943 los alemanes firmaron la rendición en Stalingrado y los rusos tomaron a 90.000 soldados como prisioneros. La tercera fase ofensiva y victoria aliada. En 1943 y 1945 el conflicto se generalizó con la participación de los países no europeos que respondieron al llamado de las bombas. Los alemanes habían confiado a los judíos y otros grupos como gitanos y comunistas en campos de concentración. Los presos trabajaban esclavizados y fabricando utensilios para el frente. En algunos casos elaboraron en oficinas, cocinas o en la enfermería. Eran objeto de experimento crueles y a quienes intentaban la rebelión o de la fuga significaba la muerte. El plan nazi era liberado Europa de esos grupos que no contaminar la raza. Los estadounidenses encontraron su esfuerzo en el desembarco de Normandía y así llevando a cabo en junio de 1944, poco a poco los aliados recorriendo territorios y liberando países. Y Hitler no aceptaba la derrota. El Holocausto nazi, así se le llamó al intento nazi de aniquilar a la totalidad de la población judía de Europa, la cual culminó con la muerte de unos 6.000 millones de judíos. Los métodos utilizados fueron la asfixia por gas venenoso, los disparos, el ahorcamiento, los trabajos forzados de hambre, los experimentos, la tortura y los golpes. Hitler odiaba tanto a los judíos que decía que por su culpa la crisis que vivía Alemania ya era por el contrario, los judíos habían logrado acumular riquezas, eran banqueros y grandes empresarios. Las principales armas de la Segunda Guerra Mundial que se utilizaron fueron vehículos, aviones, tanques de guerra, balas, armas, trincheras. Y así terminó la Segunda Guerra Mundial, acabando con miles, millones de vidas de judíos y otras víctimas.